Ok. Que consiste en la revisión de la literatura, presenta las investigaciones, antecedentes y las teorías que serán tomadas como base para sustentar conceptualmente la investigación. Debe hacer referencia al avance del tema de libros, estudios, investigaciones y entrevistas. El marco teórico, según Raúl Rojas, requiere niveles de información, o sea, las fuentes de investigación, ¿no? El primer nivel es el manejo de teorías o elementos teóricos existentes sobre el problema. Puntualmente, libros, también a veces cogemos tesis, tomamos como referencia también los artículos científicos, ¿no? Es el primer nivel. El segundo nivel, el análisis de la información empírica secundaria o periódico. Puntualmente, artículos periodísticos, documentales, que se refieren a nuestras variables de investigación. Y el tercer nivel es el manejo de información empírica primaria y directa obtenida mediante un acercamiento con la realidad. El tercer nivel nosotros lo construimos. Cuando hacemos encuestas, cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos observación en laboratorio, construimos esa fuente, ese marco teórico. Entonces, el tercer nivel de fuente de información. La teoría, ¿qué es teoría? Conjunto de proposiciones conectadas lógica y ordenadamente que intenta explicar una zona de la realidad mediante la formulación de leyes. Tamayo dice que son formulaciones que pretenden explicar un aspecto determinado del fenómeno. Y son explicaciones sistemáticas de determinados aspectos de la realidad que está compuesta por los principios o fórmulas de orden general, que tiene como fin explicar algún tipo de fenómeno. ¿Cómo construimos el marco teórico? Los antecedentes del problema, que es el ítem 1 del marco teórico. Hacemos una búsqueda de tesis anteriores, para lo cual nos valemos de herramientas como el Google Académico, Alicia Concité, o Dialnet u otras herramientas. Hacemos la búsqueda, o sea, de tesis internacionales que aborden nuestras variables, tesis nacionales y aterrizamos en nuestra unidad de análisis de tesis locales, ¿no? Las herramientas son lo que les decía, Google Académico para buscar tesis de orden internacional y Alicia Concité para buscar las tesis relacionadas a nuestras variables en el orden nacional en el Perú. Y también las otras herramientas como el Cielo, Dialnet, Redalic, ERIC, Tesis Academias, pero el Google Académico comprime todos estos buscadores y ahí lo vamos a poder ubicar. El Google Académico es una herramienta muy, muy útil. ¿Cómo redactar los antecedentes? Primero el apellido paterno, un solo apellido del autor. Si son dos autores, van los dos apellidos paternos. Por ejemplo, si Pérez García y Torres Quispe han hecho una investigación, entonces solamente necesita Pérez y Torres, no van los apellidos maternos, ¿ya? Si la investigación lo hicieron de tres personas a más, solamente se cita el apellido del primero, o sea, Pérez. Pérez y va acompañado de las siglas ET, E de enano, T de tango, espacio, A de Ana, L de Lima. ¿Listo? Et al. Entonces, Pérez et al, y va el año entre paréntesis, seguido del título y los resultados, o sea, la conclusión de la investigación. El ejemplo está hecho con el APA sexta edición, por eso van los apellidos, ambos apellidos. Entonces, en el APA séptima edición solamente iría Jordán y Viera, 2014. ¿Listo? Si fuesen de tres autores a más, Jordán et al, 2014. ¿Correcto, muchachos? Pero el orden se mantiene, ¿ya? Apellido, año, título y resultados. A ver, ¿qué me dice esta frase? Pizarro Figueroa. Pizarro Figueroa, ¿me ayuda con la lectura y la opinión de la frase? Bien, ingeniero. El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada. Albert Einstein. ¿Cuál es su comentario? Yo, nosotros nacemos con un propósito, ingeniero. Si no hacemos nada, el mundo no puede cambiar. Eso sería Ya. Esta frase en sí resume lo que sucede día a día, ¿no? Dice que no va a ser destruido por los que hacen el mal, porque hay personas que hacen el mal y hay personas que hacen el bien. Todos tenemos de ello, ¿no? El yin y el yang, le llaman algunos un poquito viendo las creencias orientales. El equilibrio, la ley del equilibrio, ¿no?
Sí, pero lo que va a acabar con el mundo es la indiferencia. Lo que hacemos muchos, vemos un accidente, vemos un robo, vemos algo que está mal y somos indiferentes. Ahora que existen los celulares, lo máximo que hacen las personas es sacar su celular y filmar. Y creen que están haciendo bastante. Las personas se están atragantando, no saben qué hacer, sacan el celular y filman, pero nadie lo ayuda porque hay desconocimiento de los procedimientos de primeros auxilios o de cualquier otro procedimiento. Entonces, el desconocimiento hace que seamos indiferentes. Y hemos escuchado muchas veces esa frase, ¿no? La indiferencia mata. Entonces, no podemos ser indiferentes. Si sucede algo malo, vemos que alguien está haciendo mal, tenemos que corregirlo. Tenemos que hacer algo para que no se haga ese mal. ¿Listo? No ser indiferentes. A eso se refiere esta frase. Criterios para evaluar una teoría, según Hernández Sampieri, el gurú de las investigaciones. ¿Cuáles son los criterios? Capacidad de descripción, explicación y predicción, consistencia lógica, debe ser consistente, tiene que tener perspectiva, fructificación, porque nuestras tesis tienen que dar origen a otras nuevas tesis, parsimonia, porque debe abordar múltiples temas de manera sencilla, de una manera simple. La construcción de las bases teóricas, en la revisión de la literatura se presentan casos como existe una teoría completamente desarrollada, aplicable al problema objeto de investigación. Hay varias teorías que se aplican al problema de investigación. O sea, tenemos que revisar eso, ¿no? Siempre, nosotros cuando hacemos investigación no abordamos algo nuevo, no estamos creando algo nuevo. Todo lo que existe ya ha sido creado en el mundo. Las personas, los investigadores que viven, son ratones de laboratorio, viven queriendo descubrir algo nuevo, son tesis longitudinales que les lleva años poder descubrir algo. Nosotros normalmente como estudiantes lo que vemos es relacionar las variables y cómo se presentan en nuestro entorno. Por eso es que piden tesis, para aprender a observar, para poder describir, para poder contrastar las fórmulas, las teorías ya existentes en nuestro entorno y desde ahí cómo pudieran generalizarse. Entonces, por eso son estas, cómo se deben construir las bases teóricas. No existe una teoría, sino generalizaciones empíricas que se aplican al problema objeto de investigación. Hay pocos o ningún estudio, dicen la otra, ¿no? O sea, pensamos que no hay estudios, sí hay estudios, todas nuestras variables ya han sido enfocadas. Por eso les dije en la primera clase, nuestra variable independiente siempre va a ser el problema que queremos abordar, el problema de nuestra unidad de análisis. ¿Alguien está levantando la mano? A ver, Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Ingeniero, dígame no eso. pude ingresar en antes cuando estaba llamando lista. Recién Ya, me he conectado, por eso le dije a mi compañero que le haga presente, ¿no? Para mi asistencia, porfa. sí, Por eso la manténgase. interrupción de la clase. Ya, continuamos. Está bien, ya Sosa. Sí, Inge, gracias. Continuamos. Construcción de las bases teóricas, hay variables, las variables les dije de dónde salían, la variable independiente o la variable madre normalmente es del problema a investigar, la variable independiente o segunda variable ya sale de la causa, el efecto o de la solución que vamos a plantear. Y las variables intervinientes, bueno, pueden ser múltiples variables intervinientes, pero que no son abordadas directamente en nuestra investigación, sino simplemente como una relación de causa-efecto, ¿no? A ver, acá un poquito más difícil esta frase, a ver qué me dice, qué me ayuda. Martel Peña. Martel Peña, Presente, ingeniero. ¿Lo leo, no, ingeniero? léalo, por favor. Dice, debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad porque se le ha escapado a su investigación es culpable de imperdonable arrogancia. David Hume. David Hume. A ver, ¿qué entiende por eso? A ver. Bueno, porque, mejor dicho, las personas que realmente no tienen argumentos lógicos cuando hacen sus investigaciones, pues, prácticamente crean un vacío, ¿no? Una laguna investigativa en sus proyectos. Prácticamente se puede decir que es que ha hecho cualquier cosa menos lo que es investigación. Bien. Gracias, Kinder Isaías. Dice, no, debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad porque se le ha escapado a su investigación es culpable de imperdonable arrogancia.
todo argumento que empleamos tiene que haber sucedido, tiene que ser contrastable con la realidad. Cuando las personas carecen de argumentos, entonces ahí viene la arrogancia. Piensan saberlo todo, o sea, dicen que sucede, ellos asumen como que ha sucedido algo que en realidad no ha sucedido, no tiene evidencias, pero ellos lo asumen como tal y eso es la arrogancia. ¿Ya? A eso se refiere esta frase. Todo lo que ha sucedido deja evidencias y esas evidencias son contrastables con la realidad, entonces eso lo utilizamos como argumento para poder sustentarlo. Si no hay evidencias, no es contrastable con la realidad, entonces es un hecho que no, es algo que no ha sucedido, no podemos ser arrogantes, ¿correcto? Por ejemplo, enfocándonos, enmarcándonos en la investigación, hay compañeros de ustedes, o en semestres anteriores me tocaron que querían relacionar la resistencia en concreto con el grafeno, otros querían relacionar el cemento poroso como para captar energía, pero cuando no carecen pues de los insumos como para poder hacer investigación, entonces no podemos ser arrogantes. Todo lo que vamos a investigar tiene que ser contrastable con la realidad para poder tener argumentos sólidos, si no, fácilmente se nos cae la investigación y pecamos de arrogancia. El marco conceptual, ya aterrizamos toda esa teoría que hemos revisado, comprende dos etapas: la revisión de la literatura relevante y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Ya vamos aterrizando, ¿eh? A ver, ayúdame con la lectura de este párrafo. Sosa, Paucar, Elvis, Kennedy. Sosa, Paucar. Sosa, Paucar. Abandonó. Ayúdeme, Martel Peña. No, ya dijo. Mamani Montalvo. Mamani Sí, Montalvo. ingeniero, dígame, ingeniero. Por favor, lea el párrafo. Bueno, casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Wenger, Jones y Jones, 1962. Página 3. Para Robbins y Junge, 2013, las emociones son sentimientos intensos que se dirigen hacia alguien o algo. Por su parte, Yankovic, 2011, señaló que las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo ante una situación que le puede ser favorable o desfavorable, y la cual basta para ponerlo en alarma o disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. En cambio, los sentimientos son una expresión mental de las emociones. Es decir, un sentimiento se da cuando la emoción es codificada en el cerebro y el individuo es capaz de identificar la emoción que experimenta, como por ejemplo tristeza, pena, alegría. Ya, le pregunto, ¿usted encuentra alguna contradicción en este párrafo? Analícelo, a ver. Sí, Luis ingeniero, Torres, un momento, por favor. ya, vaya analizando. Luis Torres, Sí, ingeniero. ya, lea, a ver. Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Wenker, Jones y Jones, 1962. Para Robbins y Hutchem, las emociones son sentimientos intensos que se dirigen hacia algo, hacia alguien o alguien. Por su parte, Yankovic, 2011, señaló que las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata al ser vivo ante una situación que lo puede ser favorable o desfavorable, y la cual basta para ponerlo en alarma y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. En cambio, los sentimientos son una expresión mental de las emociones, es decir, un sentimiento se da cuando la emoción es codificada en el cerebro y el individuo es capaz de identificar la emoción que experimenta, como por ejemplo tristeza, pena, alegría.
¿Cuál es la contradicción que encuentra Luis Torres? Ya vamos Y ambos orientando. ingenieros dicen distintas formas de pensar, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuál sería? Ya, mira, ¿cómo se construye un párrafo, ¿no? Primero dice, ya la primera línea dice, casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. O sea, van a definir lo que es una emoción. ¿Listo? A ver. Ayúdeme con la siguiente parte. Javier Espinosa. Lea, por favor. Javier Espinosa. Javier Espinosa abandonó la clase. Cachi Espinosa. Ingeniero, disculpe, tengo problemas con mi internet y no me aparece lo que está compartiendo pantalla. Ya. Bernabé Beteta. Presente, ingeniero. Por favor, ayúdeme con la lectura. Bases teóricas o marco conceptual. Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Wenger Jones, 1962, página 3. Para Robbins y Judge, 2013, las emociones son sentimientos intensos que se dirigen hacia alguien o algo. Por su parte, Jankovic, 2011, señaló que las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo ante una situación que le puede ser favorable o desfavorable, y la cual basta para ponerlo en alarma y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance. En cambio, los sentimientos son una expresión mental de las emociones, es decir, un sentimiento se da cuando la emoción es codificada en el cerebro y el individuo es capaz de identificar la emoción que se experimenta, como por ejemplo tristeza, pena, alegría. Las emociones son sentimientos, los sentimientos son expresiones de las emociones. Listo, ahí va la contradicción, ¿no? Cuando construimos párrafos dentro de la investigación, del informe final que hacemos, tiene que ser coherente. Acá está intentando definir lo que es una emoción, cita a unos autores, a Wenger y Jones, dicen que las emociones, a ver, afirma, en ese momento particular nadie afirma poder entenderla. Después cita a Robin Judge y dice que las emociones son sentimientos intensos. Y después Jankovic dice que las emociones pueden ser consideradas como la relación inmediata del ser vivo ante una situación que puede ser favorable o desfavorable. Entonces, y otro dice, en cambio, los sentimientos son una expresión mental de las emociones. Hay una contradicción, ¿no? Unos dicen que la emoción es un sentimiento y otros que el sentimiento es una emoción. Entonces, no hay coherencia. Cuando busquemos autores que quieran que vayan en la misma línea en nuestra investigación, que no se contradigan, ¿ya? Hasta la RAE define diferentes términos, o la acepción de diferentes términos son analizadas de acuerdo al contexto en el que se plantean, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero demostrarles con este ejemplo. No todos los autores nos ayudan en nuestra investigación. Sí abordan nuestros temas, pero no todos podemos citarlos como corresponde. Siempre tiene que estar claro la línea de nuestra investigación y sus definiciones tienen que estar de acuerdo a lo que queremos demostrar para que no haya contradicción. El marco conceptual es la idea que concibe o forma el entendimiento. ¿Ya? La Real Academia de la Lengua Española dice que el marco conceptual es la idea que concibe o forma el entendimiento. En las bases teóricas, ¿cómo la vamos a construir puntualmente? Vamos a definir nuestras variables, dimensiones e indicadores. Tenemos dos variables, independiente y dependiente. Una de las variables la hemos dimensionado, entonces tenemos 3 dimensiones. Ahora esas dimensiones tienen indicadores. Todo ello tenemos que definir. Las bases teóricas, mínimo 2 definiciones de autores diferentes por cada una de ellas. ¿Ok? Por ejemplo, resistencia al concreto. Segura 2018 dice tal cosa.
Huerequeque 2021 dice tal cosa, ya están, son dos definiciones, la dimensión, la variable y los indicadores. Para el marco conceptual, o sea, estoy hablando de bases teóricas que ponemos dos definiciones por cada uno. En el marco conceptual o definición de términos, solamente vamos a colocar nuestras palabras clave. ¿Cuántas palabras clave debemos de tener, Astete Luarte? 3 como mínimo y máximo hasta 5, depende de las... Correcto, Astete Luarte, muy bien. Entonces, en el marco conceptual máximo, ¿cuántos términos vamos a definir? Astete. En nuestro marco conceptual, ingeniero, Sí, ¿son 3? máximo dicho, no mínimo. Máximo 5. Listo, solamente nuestras palabras clave, ¿correcto? Y nuestras palabras clave son las variables y las dimensiones. Los indicadores. No, los indicadores no van a entrar, las dimensiones. Las dimensiones. En las bases teóricas sí van a entrar los indicadores, ¿ya? Diferenciemos ello, por favor. Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas, mucho conocimiento que se sientan humildes. Cuanto la carreta suena, es señal de que está llena o vacía. Delegada. Cuanto suena más la carreta, ¿está llena o está vacía? Está llena, ingeniero. Cuando suena la carreta, ¿está llena? No, ¿qué digo? Está vacía. Está vacía. Vacía. Muy bien. Y cuando No, la ya no carreta está suena, llena, ya. ¿suena o no suena? Suena poco, ¿no es cierto? Eso quiere, más o menos es la analogía de esta frase, ¿no? Poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas de haber obtenido algún conocimiento mínimo. Mucho conocimiento que se sientan humildes, ¿ya? El que poco sabe hace mucha bulla, y el que mucho sabe muchas veces queda callado. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es las hipótesis. A ver, empecemos con esta frase. Apóyeme, Ábalos Espinosa. Sí, ingeniero. Dice Por la favor. determinación de ganar, es decir, obtener una victoria, no es tan importante como la determinación de prepararse para ganar, lo que es referente también a obtener una victoria. Entiendo que debemos comprender mejor lo que es el proceso para poder disfrutar más del resultado, ingeniero. Bien, válida su apreciación. Lo que buscamos siempre cuando queremos alcanzar el éxito, debemos prepararnos. O sea, la determinación no es solo ganar, sino la determinación es de prepararse para alcanzar eso, a recorrer el camino. Esa es la determinación que debemos de tener, a saber enfrentar los obstáculos que se nos presenten y poder superarlos. Solo así vamos a obtener el éxito o la victoria. ¿Ya? Eso es lo que decía Churchill. La hipótesis, etimológicamente proviene del griego hipótesis, hipo subyacente, tesis, propuesta o ponencia. Son explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno. Normalmente relacionan variables. Sirven para orientar la investigación, describir y explicar el fenómeno, apoyar en la prueba o escrutinio de teorías. Derivan del marco teórico y del planteamiento del problema. Pueden deducirse de una teoría e incluso de la experiencia. Toman la estafeta del planteamiento del problema, o sea, toman la posta, ¿no? Si hacemos carrera de 4x400, 4x100 con postas, el testigo, ¿no? Estafeta, quiere decir de correo. Asumen lo que ya está en el planteamiento del problema y proceden a definirlo. Se formulan dependiendo del alcance del estudio. Si es un estudio de alcance exploratorio, no hay hipótesis. Si es un estudio descriptivo, sí hay hipótesis, siempre y cuando sea cuantitativo. Nosotros hacemos tesis cuantitativas en ingeniería civil. Si es correlacional, hay hipótesis. Si es causal, hay hipótesis. Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas al problema objeto de investigación, constituyen un puente entre la teoría y la investigación empírica, ojo con esta parte, constituye una grave falla formular hipótesis sin haber revisado la literatura, ya que cometeríamos errores tales como hipotetizar, algo bastante comprobado o algo que ha sido contundentemente rechazado. En ciclos anteriores, en semestres anteriores, un grupo quería estudiar la influencia de la arcilla en la resistencia del concreto. Entonces eso, por ejemplo, ya es una tesis que va a ser rechazada, ¿no? Porque
sabemos que concreto y tierra no van bien, siempre se reduce. El primer enemigo del concreto es la tierra, la arcilla. O cuando algo ya está demasiado comprobado, que quieras estudiar lo de la dosificación de agregados para obtener una resistencia de concreto de 210. Por eso ya está ampliamente estudiado, hay fórmulas de ello, entonces ya no podemos hipotetizar algo que ya está. Tenemos que ver algo o estudios que se han realizado en otros lugares para poder llevarlos a nuestro contexto, a nuestra unidad de análisis. La importancia de la hipótesis: desarrolla el conocimiento, resuelven contradicciones, sirven para construir realidades que no se pueden observar directamente con los sentidos ni con los instrumentos, constituyen un nexo entre la teoría y la realidad. Sirven para orientar la investigación, proporcionan explicaciones tentativas, proporcionan dirección a la investigación, proporcionan un sistema para el reporte de las conclusiones. Siempre va relacionado de manera coherente el problema con los objetivos, las hipótesis y las conclusiones, ¿ya? Su formulación correcta es de forma afirmativa, debe referirse a las variables que son medibles, se refiere a una situación real, tienen que ser comprensibles, claras, precisas y lo más concretas posibles. La relación entre variables debe ser clara, verosímil, con técnicas disponibles para probarlas. Esta es la estructura de la hipótesis. La unidad de análisis o de observación, ojo que desde que les dije el título, ¿no? El título tiene que tener sus variables, su unidad de análisis, su periodo y la unidad de análisis compuesta por el objeto de investigación y el lugar de la investigación. O sea, son elementos que siempre van a estar presentes en el título, en la formulación del problema, en la formulación de los objetivos, en la formulación de las hipótesis, ¿ya? Las variables y el enlace lógico. Ejemplo, con la metodología del construcción y el control, aquí está, ¿no? Vivienda de las moras es la unidad de observación o unidad de análisis. Las variables, metodología del construcción y control, y el enlace lógico sí mejora de manera afirmativa. Una hipótesis se redacta de manera afirmativa, sí mejora. Tipos de hipótesis: la predictiva de un valor, las construcciones de edificaciones públicas para el año 2022 en Huánuco será el 5.2%. O sea, en base a los antecedentes y a las evidencias que se van presentando, haces una predicción y te atreves a dar un valor. Correlacional, cuando vinculas, relacionas dos variables. En lo que estamos tratando, la metodología de la construcción y el control, por ejemplo. De comparación de grupos, cuando comparas, ¿no? El ejemplo, ¿no? El tiempo que tardan en realizar el cimiento corrido es menor que el que tardan en las vigas de cimentación. Dos actividades diferentes, dos grupos diferentes, haces una comparación en función del tiempo. Causales: el tipo de suelo influye en el riesgo de colapso de las edificaciones en Huánuco. Eso es causa-efecto, ¿no? Si el tipo de suelo es malo, entonces hay un riesgo, el riesgo de colapso será mayor. Si el suelo es bueno, tiene buena capacidad de carga, entonces el riesgo de colapso se reduce. Hay una relación causa-efecto. Nulas, cuando refutan o niegan lo que afirman las hipótesis. No hace falta colocar las hipótesis nulas en los informes de investigación. ¿Listo? Porque ya se entiende que toda hipótesis de investigación, su hipótesis nula es la negación de la misma. Las alternativas, opciones entre las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Normalmente no las tomamos en el nivel de pregrado, pero sí en tesis de doctorado o sobre todo en las tesis de tipo cualitativa. Si no es A, es B, ¿ya? Entonces son alternativas. Estadísticas son las hipótesis de investigación traducidas a términos estadísticos. A ver, el conocimiento nace de una visión crítica del mundo, dice Paulo Freire. Tenemos que siempre observar y criticar lo que sucede a nuestro alrededor para poder generar conocimiento. Si no, no vamos a generar conocimiento. A ver, esta frase, léalo por favor. Bernabé Beteta, Marcia Sheila. Sí, ingeniero. Para resolver un dilema, cambia una variable cualquiera y vuelve a estudiar el problema. ¿Qué entiende por ello? Que cuando tengamos una situación, un problema, se tiene que tener otro punto de vista, ¿no? Otro cambio para poder resolverlo. Listo. Cuando iniciamos la clase les dije, ¿no?
hay que ver, identificar bien nuestra variable independiente o nuestra variable madre, que normalmente es el problema a investigar, ¿ya? Esa no la vamos, esa variable no la podemos cambiar porque eso es lo que queremos investigar. Ese problema queremos solucionar o queremos encontrarle, relacionarlo con una causa o con un efecto. Para resolver un dilema, cambia una variable, no las dos, una variable. Entonces, la variable que ustedes pueden cambiar siempre va a ser la variable dependiente. Puede ser el que nace de las causas, o nace de los efectos, o nace de la solución. Pero el problema en sí no lo pueden cambiar. ¿Ya? Vamos a siempre estar, las frases las vamos a analizar en el contexto de la investigación. Entonces, tengan claro ello. El problema no lo pueden cambiar. Esa es la variable madre o la variable independiente. Cambia la otra variable, que nace de la causa, el efecto o la posible solución. Bien. Las variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. La manera, toda variable tienen que ser cuantificables, mesurables. Constituye cualquier característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. Una propiedad que adquiere distintos valores. Características de la variable: tener una referencia conceptual, la posibilidad de ser cuantificable. Si no la vamos a poder medir, mesurar, entonces no nos va a servir esa variable, porque las tesis que hacemos son cuantitativas, no cualitativas. Todas las variables deben tener una definición conceptual, por eso hacemos un marco teórico y asumimos, ¿no? Les dije que en las bases teóricas hay definiciones y vamos a asumir una de las definiciones que existen. También tiene una definición operacional, que es la operacionalización de las variables, y normalmente esa operacionalización se realiza para poder medir de manera indirecta nuestra variable. Consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable, por eso le daríamos dimensiones e indicadores. Este proceso incluye la determinación de los indicadores, o sea, cómo vamos a medir, qué es lo que vamos a medir de esa variable. Clasificación de las variables, mera teoría, la verdad, para conocimiento. Se clasifican por su naturaleza, por su relación, por su escala de medición. Hay cualitativas, cuantitativas, dependientes, nominal, ordinal. Vamos a tratarlas un poquito. Por su naturaleza, cualitativas o categóricas, de orden no numérico. Por ejemplo, lugar de residencia, nivel cultural, mentalidad e ideología. Cualitativas o categorías nominales, por ejemplo, el sexo. Ordinales, el que se refiere a un orden, ¿no? Cómo está configurado políticamente o estructurada políticamente nuestro país, ¿no? Hay departamentos o regiones, hay provincias, distritos, centros poblados, asentamientos humanos y todo ello. Por su naturaleza, cualitativas o categóricas, escala nominal, el estado civil, por ejemplo, es una manera nominal de identificar la variable. Escala ordinal, el estado de salud, excelente, bueno, o cuando usamos la escala de Likert también, ¿no? Cuantitativas o numéricas, sus elementos de variación tienen su carácter cuantitativo o numérico, sus valores de dominio de variación son contados o medidos. Pueden ser discretas o continuas. Discretas cuando expresan números enteros, continuas cuando expresan números fraccionarios. Por su relación, variables independientes, dependientes, intermedias, que vamos a tocarlo bastante, ¿no? Hemos definido independientes, dependientes, las intermedias, que la verdad muy poco los tratamos, las intervinientes o extrañas, que en tesis de doctorado normalmente se tratan ellas. Por la escala de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal, cuando por un número representamos el sexo, o el tipo de paciente en medicina, ¿no? Si está hospitalizado, o la condición del paciente, o la condición del fierro, si queremos utilizarlo con ingeniería, ¿no? O la condición del cemento, o la condición de los agregados. Ordinal, hay un orden, ¿no? Y la escala de Likert, ¿no? Que dice muy saludable, medianamente saludable, saludable, poco saludable, no saludable. Intervalo es en función de las escalas de medición que vamos a utilizar. La razón que el intervalo entre cada uno siempre es el mismo número, ¿no? O sea, valga decir, los números pueden variar, pero el intervalo siempre es el mismo. En la escala de medición, ordinal, intervalo y razón son ejemplos que nos van a servir para poder entender mejor la definición de cada tipo de variables por su escala de medición. Bien, finalizamos con esta frase. ¿Qué me dice
A ver. Soto Salazar, Katia Jimena, delegada. Sí, ingeniero. Tener éxito Léalo, por no favor. no es aleatorio, es una variable dependiente del esfuerzo. Entendió por esa frase. Al decir Soto. que el éxito no es aleatorio, quiere decir, al decir que, que tener éxito no es aleatorio, se refiere a que el éxito es así, es como hay momentos en que sí vas a tener éxito y hay momentos en que no vas a tener éxito, ¿no? Es como algo dependiente de la parte del esfuerzo que uno hace, ¿no? Ya. En este mundo en el que vivimos, normalmente se define el éxito como tener dinero, ¿no es cierto? Las personas que tienen mucho dinero lo ven, "Ah, este es exitoso". Eso es lo que lo relacionan, cuando no necesariamente es así. Es una variable más, el factor dinero. Si queremos tener dinero, el dinero no es que vamos a amanecer y vamos a encontrar un maletín o debajo de nuestro colchón 10 millones de dólares, todo eso. No es así, ¿no es cierto? Tenemos que levantarnos temprano, salir a trabajar, generar nuestros recursos. Si vamos a ser vendedores, tenemos que comprar y vender, y cuanto más vendamos, vamos a dejar más utilidades y todo ello para tener dinero. Ustedes van a tener el factor, el término académico, no es que amanecen y ya tienen su título de ingeniero civil, ¿cierto? Es un periodo que tienen que atravesar, tienen que cursar diferentes asignaturas, aprobarlas, eso es esfuerzo. Entonces, cuando hay esfuerzo, se puede alcanzar un objetivo, se puede alcanzar el éxito. Si el objetivo no se alcanzó, entonces el esfuerzo fue nulo. Normalmente medimos así. Cuando trazamos objetivos y no alcanzamos el objetivo, llámalo éxito. Cuando no se alcanzó, entonces todo esfuerzo fue nulo, no hubo esfuerzo. Entonces, para poder alcanzar, para poder ser exitoso, ¿qué hacemos? Trazamos objetivos y caminamos para poder llegar a ese objetivo. Tenemos que recorrerlo, hacer todo el esfuerzo posible, porque van a haber diferentes obstáculos que nos impidan llegar a ese objetivo, pero tenemos que sortear esos obstáculos o enfrentarlos para alcanzar al objetivo y poder obtener el éxito. ¿Ya? ¿Están en esa ruta ustedes? ¿Están haciendo trabajos meramente en la asignatura de investigación? Yo sé que quieren aprobar la asignatura, ese debe ser su objetivo. El éxito si es que logran aprobarlo, pero si no logran aprobarlo, no hubo esfuerzo. Para eso tiene que haber esfuerzo, tienen que hacer trabajos, tareas académicas, dar examen, estudiar y todo ello, participar en clase, estar en clase, entender todo lo que sucede, todo eso se llama esfuerzo. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Creo que con ello hemos terminado lo que corresponde a la tercera o la cuarta semana, que es el marco teórico. La próxima clase, delegada Sí, Soto, ingeniero, lo escucho. ya, usted tiene la relación y en qué grupo nos hemos quedado en la presentación de trabajo, Sí, ¿cierto? sí tengo. Ya, la próxima clase, vale decir mañana, van a seguir presentando sus trabajos de acuerdo al orden en el que se han quedado. Solamente vamos a revisar el marco teórico ya. No vamos a perder el tiempo revisando lo que es el problema de investigación. Ya hemos tocado, vamos a revisar el marco teórico. Lo que sí les voy a pedir es su operacionalización de variables, porque en función de ello vamos a revisar su marco teórico. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Delegada, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Astete Luarte, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Los alumnos Ingeniero, todo claro. que tengan alguna duda del capítulo 1, para que usted lo pueda hacer una crítica en qué hicieron mal, ¿no pueden presentar después de la exposición el día de mañana? Ya, ahorita tenemos el tiempo para eso ahorita. ¿Quién tiene alguna duda del capítulo 1? Ya, ingeniero.
Ahorita hagamos la realimentación. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta en relación al capítulo 1? Nadie. Ya. Ya, Soto, entonces no hay, todos están conformes con Sí, su ingeniero, trabajo. yo quería presentar mi trabajo para que usted me diga, en los problemas específicos y en los objetivos, todo lo que se refiere a problemas y objetivos. Ya, a ver, proyecta su trabajo. Soto, proyecta su trabajo. Amplíelo, por favor. Es en el Word, en su trabajo, en el Word. Ahí, ya. Ahí amplíelo. La parte inferior derecha, súbale la barrita ahí. ¿En cuál, ingeniero? Dice, más a derecha, más a derecha. Ahí está bien abajo, a la derecha, súbale al más. Presione el signo más. Más a la Ya. derecha. Ahí. Ya, listo. Ahí. Ya, ahí. Muy bien. Baje. ¿Cuál es su duda? A ver. Ingeniero, en esta parte usted no estuvo, no sabe, es como usted no estuvo de acuerdo en esta parte de aquí de los problemas específicos que hice. Ya, miren. Vamos más por la forma. A ver, sube un poquito, que quiero leer el problema general. Ya. Un poquito, sube, un poquito. Ya, ahí nomás. Mire, ahí, ¿de qué manera los residuos de demolición influyen en la resistencia del concreto en las construcciones de Huánuco? ¿Y qué le falta? El periodo, ¿no es cierto? Bueno, claro, el año le faltaría. Lógico, entonces está incompleto. Ya. Igualito abajo, problema específico. ¿De qué manera influye la relación agua-segmento de los residuos? La ¿Cuál es, relación. cómo lo ha dimensionado? ¿Qué cosa es lo que ha dimensionado usted? ¿Ha dimensionado residuos de demolición o ha relacionado resistencia del concreto? En cuanto a su resistencia mecánica, se va a ver también lo que es la relación agua-cemento. Pero ¿cómo ha operacionalizado su variable? Porque ahí está la dimensión, ¿no? Ahí, por lo que entiendo acá, ¿de qué manera influye la relación agua-cemento? Entonces, su dimensión sería relación agua-cemento porque residuos de demolición, su variable continúa ahí. Ah, ya. Pero tampoco no lo entiendo porque también mantiene resistencia al concreto. Entonces, ¿de dónde ha salido agua-cemento? Es una dimensión de qué variable, de ninguna. Entonces no nace. Ahora también le falta el periodo. ¿Ok? Claro. Y la otra, ¿cuánto será el porcentaje de agregado grueso obtenido de la trituración de los residuos de concreto para la fabricación sin alterar la resistencia obtenida? O sea, demasiado, no entiendo esa pregunta, porque acá, por ejemplo, no está resistencia del concreto, ¿no? Claro, en esa parte sí tiene razón. El año. Por eso es importante su matriz de operacionalización. ¿De Ya. qué manera influye el agregado grueso reciclado? Ya lo tocó arriba, tiene agregado grueso reciclado y el aditivo plastificante. ¿De dónde salió aditivo plastificante? No lo entiendo. Entonces, por eso es importante la matriz de operacionalización de variables, porque es como usted va a poder plantear sus problemas específicos en función de las dimensiones. ¿Ya? Ya, ingeniero. Ya, entonces, de acuerdo, entonces voy a corregir también sus objetivos. Lo mismo va en los objetivos. Igualito, Sí. es lo mismo. Ingeniero. ¿Ya? Ya. Si el error está en los problemas, entonces va a mantener el error en los objetivos y también en las hipótesis. Sí, en eso sí lo entiendo, ingeniero. ¿Ya? Ajá. Muy bien, Soto. Ya, ingeniero, gracias. Bien.
¿Alguien más que desee presentar su trabajo, que tenga alguna duda? Bien, muchachos. Entonces, nos vemos mañana a las 18:30 para continuar revisando sus trabajos, de acuerdo a la relación que tiene la delegada. Bien, hasta mañana. Gracias.